chicos a esta su clase. Lo que decíamos con tus compañeros la clase pasada de esta película, algo característico o en qué se asemeja a ustedes. ¿En qué sentido? Sí, o ustedes cómo se ven reflejados en ese papel de la película. ¿En qué etapa de esa película se verían reflejados? En su vida diaria. Pues yo creo que, bueno, no es por decir nada ni excluir a nadie ni nada de eso, pero bueno, yo siento que el hecho de mentir o de traicionar a alguien más, pues es algo que se vive casi siempre, ¿no? Digo, no tiene nada que ver con la clase, ¿no? Por Claro, supuesto, no, pero... no, 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 no. No, es como cultura general. ¿Sí? Ándele, algo Ahora, así. ajá. Y entonces, bueno, sí, siga, perdón. No, adelante, Fer, No, adelante. pues solo iba a decir que, pues, pues es algo que se vive a diario, digo, al menos alguno de nosotros ha de haber vivido no una traición, pero al menos alguien que sí te haya mentido que tú creías que no iba a pasar, pero bueno, ya pasó. Y que considerabas tu amigo, ¿no? Sí, bueno, por lo que vi, pues sí, eran compitas los dos, pero ya Otra cuestión que veíamos o que identificaban tus compañeros es que al inicio de esa película y decíamos que ellos, ¿en qué se asemejan a ustedes? Ellos cuando empiezan, pues empezaron más o menos en una etapa en la cual ustedes se encuentran ahorita. Eran universitarios, ¿sí o no? sí, cierto. También esa parte lo olvidé. Sí, más o menos esa parte. Están más o menos en la edad de ustedes, con inquietudes, con aspiraciones, con ambiciones en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y que están ansiosos de comerse al mundo. Sí, bueno, de hecho uno de ellos se comportaba como cualquier universitario, ¿no? Creo que es ¿quién era? Espera, ya se me olvidó. Bueno, uno de ellos dos se drogaba, ¿no? Pero era muy inteligente. ¿Era Steve o? Sí, era Steve, ¿no? Steve, sí, Ajá, sí, era el que, bueno, consumía drogas y a pesar de todo eso, pues era muy brillante. es Digo, como correcto. la actitud de cualquier universitario. Digo, no estoy diciendo que todos lo hagan, pero o sea, me No, no, refiero no. al hecho de ser muy libertino, Sí, pues esta acotación que tú haces es muy buena porque me gusta decirle a los alumnos, ¿no? Sobre todo de este nivel universitario, que no, para que tú seas una persona más capaz o desarrolles más tu inteligencia, habría que probar ese tipo de sustancias, ¿no? No es necesario las circunstancias en las que ellos vivieron, la época en la cual se desarrolla todo esto, pues es el boom de todo eso, incluso el experimentar con cosas nuevas, probar algo que pues no es dentro de los parámetros normales. sí, está interesante, pero sí se pasó, ¿no? Bueno, al menos yo no haría eso por No, más ambiciosa que fuera. pues no, pero como dices tú, en la vida diaria se da todo eso y pues ahora sí que habrá que tener cuidado, ¿no? Hay Sí, una pues expresión verdad. coloquial por ahí que dicen que de quien menos te lo esperas te va a picar los ojos. Y es el Bueno, sentido esto sí. de la piratería, ¿vale? Porque se da hasta, por ejemplo, con tareas, exámenes,
Apliquémoslo a la vida cotidiana. ¿Vale? Bueno, ¿vienen de clase? Creo que sí, ¿verdad? Sí, venimos de clase de teorías, pues con su amigo, el profe Abraham. Ok, Sí, qué bueno, qué bueno. 2 horas. 2 horas también y luego 2 horas aguantarme a mí y no estar... Sale. Sí nos preocupaba un poquito el hecho de que no haya estado presente la sesión pasada, Fer. Tu Imao, Perdón. no te preocupes. Me comentó por ahí la Lic Yola que bueno, hoy estarían ya presentes. Pues deseamos que no sean problemas graves, sino pues cosas No, que no, no, pueden ser pasajeras, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar a trabajar ya con lo que sería la programación estructurada, en lo que llegan nuestros queridos compañeros. La programación estructural tiene como principal característica el desarrollo de instrucciones que le llamamos de línea a línea, o sea, es así como que llamémosle coloquialmente de bajadita. Y es bastante práctico para programas cortos. Con los programas muy extensos, muy grandes, bueno, pues ya entra otro tipo de programación ahí, ¿sí? Pero en muchas de estas acciones, la tarea es realizar programas a veces más complejos y con una lectura en el código secuenciado, ¿sí? Que convierte un problema estructural. ¿Qué es la depuración del código? Bueno, pues, ¿qué entienden ustedes por depuración? Depuración es Josh. como, digamos, ¿cómo explico eso? Cuando, por ejemplo, no sé, cuando quieren limpiar agua sucia y, por ejemplo, ponen muchos filtros, ¿no? Digamos que depuran el agua, ¿no? De la suciedad y eso. Cuando le Así ponen es. piedras y luego arena y luego hojas y así va pasando por todos esos filtros el agua y digamos que sale un poco más limpia. ¿Es correcto, Fer? Josh, ¿tú qué entiendes por depuración? Josh. Josh, despierta. Creo que se quedó dormido, Josh. Algo así. ¿Me podría repetir la Algo pregunta? así. No es cierto. ¿Qué entiendes por depuración? Lo que tú entiendas, ¿eh? No. Sería como quitar o eliminar. No sé. Sí. Vamos a ver un ejemplo más claro. Vamos a ver, por decir algo, necesitamos de la universidad a todas las alumnas del lado izquierdo. ¿Quiénes irían al lado izquierdo? Pues nomás yo. Nada más tú, pero si hablamos de todas las alumnas de la universidad, entrarían ahí, no sé, 20, 50, 80, ¿sale? Pero ahora, pudiéramos decir que de ese total de mujeres, necesitamos a las que estén en un rango de edad de 18 a 20 años. ¿Se reduciría el número? Sí, porque bueno, por lo que sé, dan clases a personas incluso que trabajan, ¿no? Y que son más grandes que nosotros, Es por ejemplo. correcto, es correcto. Y también, bueno, yo creo que todos los que todos los que entran ahí pasan los 18 años, bueno, no sé. La mayoría, sí. La mayoría. Ahora, si de ese segundo filtro que hicimos, ahora decimos que todas las alumnas cuyo apellido paterno comprenda de las letras a la J, se reduce el número. Sí. Sí, y después de ese tercer filtro, las alumnas
cuyo nombre empiece, la letra inicial de su nombre sea de H a la W. Se vuelve a reducir. Sí. Eso es una depuración. Vamos reduciendo hasta que queda un número finito, un número determinado de procesos o de elementos. Sí. ¿Vale? Bienvenido, Kevin. Ya casi está el grupo completo, no nos falta Mau. ¿Vale? Ok. Existe un método que se le llama de anidación. ¿Qué entienden ustedes por anidación? Lo que ustedes entiendan, ¿eh? Que uno se une a otro, digamos, no sé, por ejemplo, con un rompecabezas, ¿no? Se anidan las piezas una con otra para formar una figura, algo así. Sí. Sí, Fer. Sí. ¿Los demás qué entienden por anidación? Nada más no se me amontonen, ¿eh? Uno por Que uno. varios elementos estén dentro de una misma zona, por así decirlo. Como un grupo. Ajá. Profe. Así es. ¿Alguien más? ¿Perdón? No, es que no sé si se atrasó su audio. Perdón. ¿No se escucha? Pero lo puedes repetir, Más George. bien como Sí, para sí, te escuchamos. complemente lo que dijo Emma, es como un grupo más o menos. Así es. La anidación no es más que una conjunción para crear algo nuevo. Esa sería la anidación, ¿sale? Entonces nos dice la programación estructurada que existe un método de anidación de instrucciones. Se juntan esas instrucciones para realizar acciones específicas de un programa completo, ¿sí? El ordenamiento de estas acciones es conveniente, es recomendable, incluso para ejecutar una acción varias veces a lo largo del programa, ¿sí? Estos grupos de código son conocidos como funciones, ¿sí? Y vamos a ir descubriendo poco a poco qué serían esas funciones, ¿sí? La identificación de las operaciones requeridas para el desarrollo de un programa que suelen repetirse a lo largo del programa pueden ayudar a optimizar el código y a especializar líneas de código que se ejecutan o que ejecutan una tarea en específico, ¿sí? Aquí normalmente esas tareas van siendo repetitivas a lo largo del programa. Un ejemplo dentro de un programa. Les decía, vi por ahí un programita que elaboraron, creo que fue el de un cajero, ¿sí? Ejemplo, digita la operación. Terminas la operación que quieres realizar y por ahí al final te pregunta, ¿deseas realizar otra operación? Y ya tú le dices sí o no. Si tú le dices que sí, te vuelve a llevar a la pantalla o al proceso inicial para que elijas de nueva cuenta una operación y así puede estar trabajando en un ciclo, ¿sí? Las funciones permiten estos beneficios de optimización y especialización en las líneas de código, ¿sí? El simple hecho de invocar o de llamar, aquí vamos a ver cómo llamar, de llamado, de captar su atención, ¿sale? El nombre de la función en la línea, donde le corresponde ejecutarse. No cualquier función
se va a ejecutar en cualquier línea, tiene un procedimiento específico, ¿sí? Donde aparte se va a emular la impresión de las líneas de esa sección. Los programas van seccionados, no van de corridito, ¿sí? Son lo que conocemos como los ciclos o los bucles. Se puede optimizar el código haciendo bloques específicos de tareas concretas que se deben realizar para que el programa cumpla con su objetivo general, ¿sí? Uno de los lenguajes que estaríamos trabajando, chicos, va a ser C. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los más prácticos, va a ser uno de los más fáciles, donde no vamos a requerir tantas cosas, ¿sale? El lenguaje C, como ya hemos comentado, su función principal llamada main, ¿sí? Puede invocar a otras funciones para ejecutar tareas específicas según la necesidad del código mismo, ¿sale? ¿Y cuál sería, por ejemplo, un código para este lenguaje, un código para realizar? ¿Qué pudiera ser, chicos? No el código del lenguaje de programación, una tarea a ejecutar en un programa. Una suma, una resta. Chicos. Una suma o resta. Chicos. ¿Me oye? Una suma, una resta, efectivamente. El imprimir, resta, sí. ¿Perdón? El decidir también. El decidir, ¿sí? Esas serían las funciones, ¿sale, chicos? Bueno, vamos por hacer la definición o conocer lo que es la definición de funciones. En este lenguaje, la técnica de programación modular se implementa mediante la utilización de funciones. ¿Y qué es una función? Una función te permite agrupar en un conjunto de instrucciones en un bloque que típicamente se realizan de manera elemental, ¿sí? Ya lo mencionaban, una operación aritmética, ¿sí? En la resolución de un problema es necesario identificar con anticipación o previamente las tareas elementales, ¿sí?, que debe realizar el programa, y posteriormente a ello se implementarán como funciones, ¿sí? Todo programa en C tiene como función principal la llamada main, la cual es la encargada de llevar el control de la ejecución del programa. Main, apréndanselo bien este término, te los escribo aquí en el chat. Main, esa es la principal función, ¿sí? La cual es la encargada de llevar el control de este programa. Y ese control es la secuencia en la ejecución de instrucciones. Eso hace main. Y de llamar a ejecución a otras funciones pertinentes en puntos del programa donde se requieran, ¿sí? Un programa siempre se empieza a ejecutar desde la función main, que sería principal, siendo este el módulo o función principal del programa raíz, ¿sí?, que es la estructura de donde dependen todas las demás funciones. Para que una función se ejecute, debe ser siempre llamada desde la función main. A una función que llama a otra se le denomina invocadora. Invocadora porque la invoca. De repente uno está platicando y menciona a alguien y le dice, mira, lo invocaste, ¿sí o no?
chicos. Sí. ¿Sí? Quiere decir que lo llamaron, ¿vale? Bueno, cuando una función invoca, ¿sí? Por ejemplo, llamémosle función 1, ¿sí? Realiza una llamada a otra función, vamos a llamarle función 2, se transfiere el control de ejecución entre función 1 a la función número 2. Lo que quiere decir que la función pasa ahora a ejecutarse es función 2. Adicionalmente, la función 1 puede transferir ciertos datos a la función 2. O sea, de la 1 va a transferir a la función número 2. En el momento de realizar la llamada, esto es, que se les va a denominar argumentos de entrada. ¿Sí? Argumentos de entrada cuando llamamos hacia otra función. ¿Sí? La estructura de una función en C se divide en dos partes. La cabecera de función y el cuerpo de la función. Igual se los pongo aquí en el chat, chicos. Cabecera de la función y cuerpo de la función. ¿Sale? Ok. El tipo de función con el argumento 1, ¿sí? El argumento 2 y el argumento n si quieren, y una declaración de variables. Eso es lo que estaría trabajando. Después de la declaración de las variables, como pudiera ser el argumento 1, el argumento 2 o el argumento 3 o el n, ¿sí? Recibe esas instrucciones y hace un retorno, vuelve a regresar. Vamos a ver qué tipo de datos o cuál es el dato que aquí estaría manejando. Va a representar el valor que devuelve la función, ¿sí? Un ejemplo, tú en Google, ¿sí? Escribes en el buscador, escribes una palabra y te regresa algo, ¿cierto? Sí. ¿Sale? Eso lo está ejecutando un programita, ¿sí? Tú le das el dato y te devuelve la función que tú estás ejecutando. En caso de que la función no devuelva ningún resultado, este parámetro debe de especificarse con una palabra o una función ahí que es void, ¿sí? Ese es un argumento que nos da C. Y nombre de función, que denota el nombre que debe llamar a la función. ¿Sí? Así, nombre de función. ¿Cuál va a ser el nombre de la función? Pues puede ser una operación, puede ser una llamada de texto, puede visualizar un texto. ¿Y cuáles serían los argumentos? Es un conjunto de tuplas. ¿Han oído por ahí la palabra tuplas? Chicos. No. ¿Duplas? Tuplas, Pues tuplas. ¿Tú? ¿Con D? No, Oreja de dos. tuplas. Se los escribo no. en el chat. Tuplas. ¿No? No he oído. No, ok. Este término se maneja en programación, ¿vale? No se me vayan a espantar. Tuplas es un tipo de dato, nombre o variable. Eso sería, las tuplas. ¿Sí? Si tú vas a utilizar un tipo de dato numérico, también puedes decir tupla numérica.
¿sí? O en su caso, nombre de variable. Y la variable puede ser, veíamos que es algo que está cambiando, no es algo fijo, ¿vale? Estas tuplas tienen que ir separadas por comas, a las que les denominamos argumentos finales. Estos permiten la transferencia de la información a la función desde el programa donde se invoca a la función, ¿sí? Esto para que lo podamos ir comprendiendo mejor. Regresamos al ejemplo de Google, del buscador. Tú le escribes una palabra, pero te empieza a mostrar un listado. Y ese listado se reduce cuando tú le agregas una tupla, otro tipo de dato. Por ejemplo, se me ocurre, buscan ustedes marketing y les va a desplegar un montón de opciones en marketing. Pero cuando ustedes escriben la palabra digital, se reduce. Y cuando le agregan otro argumento, esa lista vuelve a reducirse o cambia en su totalidad, ¿cierto o falso? Sí, Chicos, Sí, profe. es correcto, Fer. ¿Sale? Ok. Gracias, Kevin. El cuerpo de la función se encuentra encerrado entre llaves. Un ejemplo, nombre de función, se los escribo acá en el chat. Y está escrito. Nombre de función y va escrito entre llaves. Ahora, ¿sí identifican las llaves en su teclado? Porque aquí vamos a tener que identificar sí. muchos símbolos. ¿Sí? Fer, sí. ¿Los demás? Emma, Kevin, Sí, profe. Josh. Sí. Josh, creo que ahora sí es que nos durmió. Josh. Hey, Josh. No, profe, no se quería activar mi micrófono. Ah, perdón. Ok. ¿Sí identificas las llaves en tu teclado? Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, siento que no habrá mucho problema por ahí para sí, identificar las. ya tenemos un Sí, poquito, adelante. ya tenemos experiencia en eso. ¿Tienen experiencia o no? Sí, sí es de programación, sí. Perfecto. Entonces ya no nos va a costar mucho trabajo esta parte. ¿Sale? Ok. Y está formado por 3 partes. La primera parte, ¿sí?, es la que contiene la declaración de las variables, ¿sí?, que se va a emplear en la función. La segunda es el conjunto de instrucciones que se realizan para una tarea en el diseño de la función. Si proceden los datos, si no proceden, si nos va a retornar a una función, ¿sí? Es decir, debe de esperar un valor en específico, ¿sí? Si no encuentra el valor, bueno, lo va a seguir regresando, algo así como si lo dijéramos, se convierte en cíclico, porque de ahí sigue hasta que termina, ¿sale? Bueno. Y la tercera es el control de la ejecución del programa, ¿sí? Controla
porque una vez que fue invocada, regresa a ejecutar la instrucción y vuelve al cuerpo de la función. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de una implementación? ¿Qué entienden por implementar? Chicos. Llevar a cabo. Como agregar. Llevar a cabo. Implementar es como mezclar algo con otra cosa, añadirle Sí. algo a algo. ¿Sí? La implementación es la puesta en marcha de funciones aquí en C, ¿sí? Y se puede llamar a una función desde diferentes partes del programa. No hay un punto en específico, ¿sale? O se puede transferir un conjunto de datos distinto cada vez que se llame a la función, obteniendo resultados diferentes en cada caso. ¿Sí? Los programas son más sencillos de implementar y corregir, puesto que son tareas básicas compuestas por pocas líneas de instrucciones. Aquí vamos a trabajar pocas líneas. Se pueden crear un conjunto de funciones genéricas que pueden ser utilizadas como librería por diferentes programas, permitiendo la reutilización del código. ¿Sí? La ventaja de este lenguaje de C es que tú puedes llevarlo a Visual C, a Turbo C y a otros lenguajes que utilicen el dominio de C. No va a ser exclusivo, ¿sale? Ahora, ¿sí? Para calcular el cubo de un número entero, ¿sale? Si yo se los pongo acá en el chat, pues van a ver ahí puros símbolos, ¿sale? Pero se los voy a compartir aquí en mis apuntes, ¿sale? Para que vean cómo va. Y aquí lo voy a señalar con amarillo. Vamos a presentarles la ventana. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver, chicos? Dice ejemplo Sí. en lenguaje C. Ok. Y aquí me dice calcular el cubo de un número entero. ¡Hala! ¡Hala! Chale. Muchos dirían ahí que empieza con hashtag, ¿verdad? Sí. No, es la función. Dice include los símbolos. Aquí también utilizamos los símbolos mayor y menor que. Dio H, include mat H, int cubo, might, y aquí está. Esto es lo clave, ¿sale? ¿Y qué nos decía? Que la instrucción va dentro de llaves, ¿sí? Y acá me dice print, ingrese un entero, ¿sale? Y luego acá le estoy indicando que va a elevar al cubo ese número. Scan es lo que va a ejecutar. Print, que me devuelva el resultado. El cubo de el número es tal, calcula el cubo y se invoca la función. Aquí me lo está señalando. Se invoca la función hedge. Luego acá la definición de la función calcula el cubo. Int calcula el cubo. ¿Sí? Int cubo, y aquí realiza la operación. Y el retorna al cubo, ¿sale? La operación. Y aquí me dice descripción del programa. Se pide al usuario un número entero para calcular el cubo de este. Se imprime el valor al cubo invocado a la función llamada calcula cubo, ¿sale? Entonces, vean que en teoría, pues sí se vería medio complicado, pero no es tan difícil, o ¿cómo lo ven?
chicos. Un poco. Un poco. Chale, cero. De haber sabido, escojo otra carrera, dice Fer. Casi. Casi, no se me espanten acá, chicos. ¿Dale? Ok. Pero acá vemos, chicos, que hay una gran ventaja, ¿sí? La utilidad de las funciones es enorme cuando existen programas muy extensos donde se puede ejecutar una misma tarea varias veces. Esto es disminuyendo. ¿Qué nos puso Fer por ahí? Ok. Disminuyendo el número de líneas de código y permitiendo que las correcciones sobre la misma se hagan en una sola sección. Si nos dimos cuenta en este programita, perdón, es una sección pequeña, no es tan compleja, ¿sale? Debemos de tener cuidado de cómo manejar las funciones, ¿sí? Ahora, recuerda que las funciones pueden ser llamadas varias veces, ¿sí? Varias veces durante el programa. En el ejemplo anterior, podríamos haber calculado al cubo de un entero si llamamos 3 veces a la misma función, pasándole como argumento el resultado de la primera función. Se los comparto. Esto quedaría así más o menos. Así es como quedaría. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Así es más o menos como quedaría. Entonces les decía, de algo extenso lo podemos reducir. Aquí introduce al cubo 1, calcula el cubo A, calcula el cubo 1, aquí está, calcula el cubo 2. O sea, este mismo valor se multiplica 3 veces. ¿Sale? Quisiera a ver si está este video. Vamos a buscarlo. Permítanme un segundito, porque ese ya no lo plasmé acá, pero vamos a tratar de sacarlo. Ahí está. Aquí. Vamos a ver. Es ustedes me dicen Bueno, si se ya mi nombre escucha es o se ve. César, están en Supracódigo y el día de hoy vamos a continuar con lo que son funciones, pero hoy vamos a ver algunos ejemplos con funciones. Entonces vamos a realizar ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe. Sí, de todas formas va a ir en las notas para que lo puedan ver con calma en casita, ¿sale? varias funciones. Vamos a hacer una que se llame van a ser con retorno, que sea una que se llame suma, en la cual va a sumar dos valores y vamos a decirle aquí suma es igual a 0, que inicie en 0 este valor de suma, y que diga que suma es igual a x más y, y le vamos a retornar la variable suma. Después vamos a declarar otra que se llame mult, para no escribir multiplicar, int x
int y vamos a declarar aquí int res. Entonces vamos a decir que res es igual a x por y le vamos a retornar el valor de res. Después vamos a declarar otra que sea división. También tiene que recibir los parámetros de x y bueno, es más que esta de división sea sin parámetros. Entonces tendríamos que poner aquí int res igual a 0. Tendremos que poner un valor de x y un valor de y. Inserta un valor lo tenemos que guardar en %d empezando con esto sería la x y para no complicarnos tanto vamos a copiar únicamente. Aquí sería en y aquí sería otro valor. Entonces la operación sería que res es igual a, y ahora vamos a declarar, se me antoja una sin retorno y con parámetros que sea, ya tenemos suma, tenemos multiplicación que se resta. Perdón, aquí void resta con x y también le vamos a enviar y. Entonces aquí tendré que hacer, como va a ser sin retorno, pero esto es fácil, int res la declaramos como 0 y luego decimos que res es igual a x menos y punto y coma, y como es sin retorno tendremos que imprimir directamente aquí, que sería con un %d coma res. Entonces ahora mandamos, primero vamos a llenar los valores, que sería int a, b. Entonces tendremos que poner aquí inserta un valor, en este caso sería en a, inserta otro valor, en este caso sería en b. Y entonces tendremos que mandar llamar suma, mult y división. División y resta. Entonces es suma, le vamos a mandar a y b, luego es resta, le vamos a mandar a y b, luego es división, en división no tiene parámetros y en resta, primero va suma, luego va mult, que si esta sí tiene parámetros, es suma, mult, división sin parámetros y luego sigue resta con parámetros, sigue resta con parámetros a y b. Entonces como suma y multiplicación si tienen retorno, aquí lo vamos a poner dentro de un printf para que nos diga que la suma es tal cosa y multiplicación también tiene. Entonces aquí sería un printf, la multiplicación es, y después división no tiene retorno y directamente si división sí tiene retorno, no tiene parámetros, entonces también la vamos a poner dentro de un printf.
La división es... Se me estaba olvidando algo importante, ¿eh? Es por ciento de aquí y también aquí es por ciento de, sino que nos va a imprimir, ¿no? Aquí va otro paréntesis. Y resta no tiene retorno, entonces simplemente la dejamos así. Aquí en la división teníamos un punto y coma, que será coma. Y aquí pondríamos un diagonal n para que no se nos interpongan todos los demás. Entonces ahora voy a necesitar 1 y 2. La suma es 3, la multiplicación es 2. Y después nos dice inserta un valor porque pusimos lo que es la función que no tiene esta función que es la división que no tiene parámetros. Entonces tendremos que poner, voy a poner aquí 10 y 5. La división es 2 y luego nos dice menos 1. Ah, ok, porque es la resta. ¿Dónde está la resta? La resta, como era sin parámetros, la imprimimos directamente. El sintaxis le podemos decir la resta es valor 1 y valor 2. La suma es 3, la multiplicación es 2. Luego nos dice inserta un valor. Vamos a poner igualmente 10 y luego 5. La división es 2 y la resta es menos 1. Entonces... Ok, chicos, ¿sí vieron este ejemplo? Sí, ¿Cómo lo ven? ¿Un poquito complicado? algo. Algo, ¿verdad? ¿Qué dicen? Quisiera yo escribir así la programación. Sí. Pero ¿se dan cuenta cómo va haciendo varios llamados? Sí. Sí, por eso les decía, va a estar llamando, puede reducirlos, puede detenerlos, o pudiera por ahí, ¿cómo se llama? Hacerlo todo en una sola llamada. No lo pudiera, ¿cómo se llama? Dejar de ejecutar, ¿sale? Si no, ahí lo va a seguir trabajando, ¿sí? Y en esa forma, pues nos va a estar trabajando lo que sería la programación. ¿Sí? Algo difícil, no es difícil, es únicamente agarrarle el modo, chicos. Nosotros en el momento en que le agarremos el modo, pues lo vamos a poder estar ejecutando sin mayor problema, ¿sale? ¿Preguntas, inquietudes? No, Chicos, profe. ¿seguros? Porque por ahí pudieran decir, no, pues a mí sí ya me surgieron como 20,000 dudas de todo, ¿sale? Ok, vamos a ir con las instrucciones. Con la finalidad de reforzar nuestros conocimientos a lo largo de estas sesiones que llevamos, ¿sí? Vamos a realizar las siguientes actividades. Esto se los voy a poner ahorita y van a describir la estructura de un programita en C, ¿sale? Como las partes en las que se va dividiendo, ¿sale? Se los pongo aquí en el chat. ¿Vale? Ahí lo tienen.
Perdón, es la del video. Bueno, ahí ya se las dejo para que la tengan. ¿Vale? Escribe la estructura de una función en C, así como las partes en las que se divide, de acuerdo a lo que vimos ahorita en el video. ¿Sale? No nos va a llevar mucho tiempo. Así, lo que ustedes crean o consideren. ¿Cómo lo consideran, chicos? Bueno, lo que les dejamos tiempo para que lo procesen un poquito. Vamos a darles 8 minutos de receso, igual para que puedan tomar algo, agua, algún líquido. ¿Sí? Y nos vemos en 8 minutitos. 8 minutos, chicos. ¿Sale? Nada más confírmenme. No se me amontonen, ya saben. Sí, profe. 8 minutos. Estamos de regreso. Ahora la cámara está haciendo feo.
Chicos, estamos de regreso. Chicos. Chicos, ya estamos de regreso. Sí, profe. Bien, Emma. ¿Qué pudiste identificar o describir como estructura de una función? Se tiene que, bueno, es como, es muy diferente C++ a Java, Un poco, sí. porque en Java cuando programábamos ve que se ponían las variables y los... Así es. Y aquí en C, pues tú vas a escribir el programa, después se ejecuta, si vieron el ejemplo, que escribes y más o menos va, se los voy a poner cómo estaría acá. Aquí, vean esto, ¿sí? Sería la llamada o el inicio del programa, ¿sí? Después va a ejecutar o va a dar un resultado, pero ese resultado en base a qué va a ser, en las operaciones. Aquí nos dice que va a realizar una suma, y aquí está la suma. Acá nos dice que va a realizar una resta, aquí está indicada la resta. Aquí nos dice que va a realizar una multiplicación y aquí nos indica que va a realizar una división. Pero en cada uno de ellos, como en el ejemplo que vimos en el video, nos va a mostrar un resultado. Pero aquí, a diferencia del video, ¿qué notan ustedes de diferente? Chicos, ¿qué notan de diferencia? Aquí. Lo estoy señalando ahorita incluso. Chicos. Es que la primera es suma y la otra es multiplicación. Ajá, pero aparte, acuérdense que en el ejemplo del video, a la hora de correr el programa nos dice dame el valor 1 y dame el valor 2, ¿cierto? Sí. Ok, entonces ahí en el ejemplo utilizó 1 y 2. Ahí utilizó una variable porque pudo haber sido 4 y 6. Aquí usted ya los está asignando. Aquí ya estamos asignando los valores. Aquí estamos utilizando una constante, ¿cierto o no? Sí. Sí, por eso les dije, está señalado. Aquí está señalado. Y siempre utiliza el 5 más 2, bueno, 5 y 2. Aquí con el más, con el menos, con el signo de la multiplicación y el signo de la división. Y aquí el retorno que nos dice, salimos del programa con el código 0 para que no o que no haya encontrado errores, ¿sí? Si es que no encuentra errores. Y ahí, si nos damos cuenta también, nos maneja ciertos colores. Acuérdense que manejaba ahí el printf. ¿Ya lo vieron? Sí. Aquí está. El printf, ¿para qué es? Para que nos imprima o nos devuelva visualmente un resultado. ¿Sale? Entonces vean que aquí tenemos una gran ventaja, ¿cierto? Sí. Nos falta por ahí Fer y Kevin que puedan regresar, ¿sale? Bueno, entonces voy a darles eso en cuanto a operaciones, ¿sí? En cuanto a textos, pudiéramos trabajar algo como esto. Esto. La
inclusión de archivos, incluye stadio.h, la función principal, int_main, lo principal, una integral, argumentos y caracteres, ¿sí? Impresión por pantalla y salida del programa, el printf, hola mundo, y regresa. Y solo nos va a visualizar esto que vemos. Así, hola mundo, o hola Juan, hola Pedro, hola... y así sucesivamente quienes vayamos teniendo, ¿sale? Sí, chicos. Sí, Bueno, ahora vamos a ver cómo van las estructuras de los programas, ¿sí? Los programas más simples están escritos en lenguajes imperativos, por ejemplo, C, y suelen realizar 3 tareas de una forma secuencial. La mayoría de los programas te utiliza esto, 3 tareas de manera secuencial. 1, lo que es la entrada de datos. 2, lo que es el procesamiento de datos. Y la salida de los resultados, ¿sale? Ahora, la función main, la principal, es el punto de entrada de un programa en C, ¿sale? Y in_main es introducir, tiene declaraciones de sentencias escritas en C. Y, por ejemplo, ¿para qué son las llaves? Las llaves delimitan los bloques de código en C, que son conjuntos de declaraciones y sentencias. Esa es la ventaja que tienen por ahí, ¿no? Y van a ejecutar de un programa escrito que comienza con la función main, ¿sale? El procesador de C include, que es la inclusión de ficheros cabecera, ¿sí? Esos textos o esas cabeceras son como los encabezados de algún programa, ¿sale? Esto sí me gustaría que lo vayan teniendo, lo vayan anotando por ahí a la mano. Sí, main ya se los puse. Y les voy a poner ahorita el include. Para que lo puedan tomar como nota. Ese include son ficheros de cabecera. ¿Vale? Y tenemos defines, que son la definición de constantes simbólicas y de macros. Define. Define. Constantes simbólicas y
macros. Ahí está. Eso es lo que hace Define. ¿Sale? Y tenemos otra más. Tenemos otra más. Que es indef. Esta indef lo que nos va a hacer es usar o va a usar en ficheros de cabecera para no incluir lo mismo dos veces, ¿sí? Para no incluir lo mismo dos veces. Ahorita se los pego. Ahorita porque aquí está, aquí está. ¿Dónde está? Def es esta parte. Ok. Ok. Acuérdense que empiezan aquí con el, dirían con el hashtag def. Luego va en if. El if def y en fin. Y esto qué es lo que hace. Usa ficheros de cabecera para no incluir lo mismo dos veces. Esto es que no sea repetitivo. ¿Vale? Ok, ahora iríamos con lo que es la estructura general de un fichero en sí. ¿Sí? Va a incluir ficheros de cabecera, que son las bibliotecas, y las constantes simbólicas o los macros. ¿Vale? Ahora, vamos con lo que serían las salidas por pantalla. Para que nos pueda visualizar algo en la pantalla, ¿recuerdan qué utilizaba en el ejemplo del video? Chicos. Era el print. Print F, ¿sale?
Ese printf nos lo va a estar mencionando para dar los resultados hacia la pantalla. Y nos dice que la función printf, que forma parte de la biblioteca de estas funciones de entrada y salida, ¿sí?, nos permite mostrar mensajes de texto en la pantalla cuando ejecutamos un programa, ¿sí? Recuerdan que manejaba printf y nos daba el resultado de la operación, ¿sale? Entonces, vean las ventajas o las bondades que tiene esto, ¿sale? Ejemplo, ahorita les voy a mostrar aquí. Les voy a compartir otra ventanita. Por ejemplo, acá nos hace incluir studio.h, int interna los caracteres, y aquí me dice printf, mi programa versión 1.0, por ejemplo, ¿sí? Y muestra datos en función de su tipo, o sea, ¿qué tipo de datos? Acá son tipos de dato de un carácter y son flotantes, y nos dice printf con C o printf, y aquí C, y aquí está F, y aquí cambia los valores, introduce un doble, printf, ¿sale? Ahora, otra de las ventajas que tenemos acá es la entrada desde el teclado en función, o más bien con la función scan. Esa función scan pide los datos desde el teclado, ¿sí? Y por ahí nos va a mostrar, o lo vamos a hacer de la siguiente manera. Igual se los comparto ahorita aquí en la ventana. Aquí está, y aquí me dice scan F, ¿sí? Para podernos dar la entrada del teclado. Y acá me pide leer los datos en función de su tipo, carácter C o flotante F, scan, me va a leer C o C, me va a leer F o F. ¿Se acuerdan de este simbolito? De ese simbolito. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba este simbolito? Que les dije, está en su teclado, en la tecla número 6. Chicos, ¿cómo se llama este simbolito? Ampersand. Ampersand, es correcto, ¿sale? Entonces, ese simbolito es el de ampersand y es el que vamos a estar utilizando, ¿va? Ok. Ahora, las operaciones de entrada y de salida, estas operaciones van con la plantilla de formato printf, ¿sí? Y son variables porque son de salida. Y scanf es la lista de referencias variables, ¿vale? Y va a utilizar también salidas de datos con formato. Al representar un número o una cadena, podemos especificar cómo deseamos hacerlo, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar una sintaxis general, es por default, o decirles cómo es. Esta es la sintaxis general. El símbolo de porcentaje menos n.mx, ¿sí? Y donde el número, que es n, indica el número de caracteres que se utilizan como mínimo para aprender el dato. El número total de dígitos, en el caso de los números, tanto enteros como reales. El número m, que es este, ¿sí?, indica el número máximo de caracteres que se estarán utilizando para representar el dato. En el caso de los números reales, indica el número de decimales que se mostrarán. Podemos también trabajar
decimales. Y el signo menos, este signito que tenemos acá, ¿sí? Es opcional y lo usaremos para indicar que el texto se ha de justificar a la izquierda. Y X indica el tipo de dato. ¿Sí? Esta X indica el tipo de dato. Por ejemplo, para un número decimal es XD. Para un entero en hexadecimal es, porcentaje D arriba y acá es porcentaje X. Número entero en octal, acuérdense que hablamos por ahí la clase antepasada de sistemas numéricos, ¿sí? Es porcentaje y una especie de cero, pero es una O, porque está así como achaparradito, ¿sale? El símbolo de porcentaje IC es carácter, el símbolo de porcentaje IS es una cadena de caracteres. Símbolo de porcentaje IF es un número real. ¿Y cuál sería un número real, chicos? ¿Cuál sería un número real? ¿O qué es un número real? ¿Es el 1? No, por ejemplo, no. Sí. El número real sería un número racional o irracional, ¿sí? Es un concepto matemático que lo representa sobre todo aquí en la computadora. ¿Y cómo se representan los datos en la computadora, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se representa? Sí, los datos en la computadora, ¿cómo los almacena? Depende de qué son numéricos, datos numéricos. No, cualquier tipo de dato en la computadora. Acuérdense que vimos un sistema numérico. Son sistemas numéricos binarios, 2 dígitos. O lo almacena con ceros o lo almacena con unos. ¿Ya se acordaron? Sí. Así es, ¿sale? Ok, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Dentro de esta programación. Algunos ejemplos, printf, el porcentaje y la S. La S, ¿qué nos representaba? Cadena de caracteres, aquí está cadena de caracteres, ¿ya lo vieron? Y aquí, ¿qué tengo? Una cadena de... ¿Qué es esto? Palabras. Palabras son los caracteres, ¿sale? Entonces, printf, hola mundo. Y aquí, print, símbolo de porcentaje 2, 20S, hola mundo. Pero si ustedes observan, el hola mundo, ¿hacia dónde lo está mandando? Sería una alineación, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda, porque acá le puso 20, y entonces acá lo regresa a 20. ¿Sí? ¿Sí notan esta diferencia, chicos? ¿Y esta? Aquí. Chicos. Sí. Ok. Sí. Perfecto. ¿Sale? Y acá, si nosotros le ponemos 20.4 S, hola mundo, ¿qué nos muestra acá? ¿Qué creen que le estemos indicando acá, en esta línea? Pues que lo va a alinear y el 4 no sé muy bien qué represente. Ajá, ok. Nos va a alinear solamente 4 caracteres. Acuérdense que la S significa una cadena de caracteres. Nos dice que lo manda 20 hacia la derecha, aquí, 20 a la derecha, pero solamente me muestra 4 caracteres. Y acá en la de abajo lo regresa 9, 20 caracteres, pero igual solamente me muestra 4. Los primeros 4 caracteres, que son la H, la O, la L y la A. Ahí están los 4 caracteres. Si nosotros le pusiéramos acá en lugar de 4, 6, ¿qué nos estaría mostrando? Si en lugar de 4 le ponemos el 6, Diría ¿qué hola. creen que nos muestre?
Hola, Mu, ¿no? Hola, Mu. hola espacio M. Ah, No, porque acuérdense que también cuentan los espacios. Entonces sería hola, el espacio y la M. Si le ponemos en lugar de 4, de 6, le pongo el 7, entonces sí sería hola, el espacio y mu. ¿Sí queda claro ahí, chicos? sí. Chicos. Ok, Sí, perfecto. ¿Sale? Ahora, ¿de qué nos mostraba? ¿De qué nos muestra? Aquí está. Números. Números enteros, ¿no? El de. Y aquí está. Porcentaje de números. Y aquí está el número. 23,423. Y ahora acá en lugar de utilizar 20, utiliza 10. Mándalo 10 hacia la derecha. Y acá regrésalo 10. ¿Sí? Aquí está. Aquí hay otro detallito. Vean esto. Esto con esto. El número sigue siendo el mismo. 23,423. Pero ¿qué nos estará indicando acá? Vean. Esto. Esto. Y vean esto. Chicos. Chicos. No se me vayan. Podría ser que es un decimal, ¿no? Podría decir que le agrega, acuérdense que aritméticamente o matemáticamente no podemos ponerle ceros a la izquierda, ¿cierto? A un número. Sí, Aquí con esto le estamos indicando, esto nos indica ponle 6 ceros a la izquierda al 23,423. ¿Sí? sí. Ahora, la I, ¿qué significa? Aquí lo tenemos, aquí, bueno, no la I tanto. El número octal, como no es cero, les decía que es una O. Y aquí lo tenemos. Está printf 10 y me dice que del número 23,387 en número octal, esta es la conversión que me hace. ¿Sí? En 8 dígitos, se compone de 8 dígitos, del 1 al 8. ¿Sí? No nos vamos a meter mucho en matemáticas ahorita para que no se me espanten. ¿Sale? Ahora, F, ¿qué significaba F aquí? Vean, es un número real. Aquí está. Ese número real es 423,2348. 423,2348 con 0. Le está agregando esos decimales. ¿Sale? Entonces vean que es mucho que tenemos que aprender. Ahora, aquí vean un programita, ya. Longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Hipotenusa de un triángulo rectángulo calcula según el teorema de Pitágoras. Aquí empieza el programa, aquí. El programa empieza con el gato. ¿Sí? Vean. Esto va a ir en sus apuntes. Printf. ¿Y aquí qué nos va a imprimir? Pues nos va a imprimir que nos dé el primer lado o nos pida el valor al primer lado. ¿Sí? Aquí F, que puede ser número con decimal, el lado 1, el segundo lado, y este de scan va a buscar realizar la operación, y aquí ya me realiza los cálculos. Véanlo. ¿Sale? Entonces vean que tenemos algo
dijeran ustedes por ahí algo complicado por aprender o por trabajar, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿sale? Aquí podemos hacer varios cálculos, varios ejemplos para poder trabajar, ¿sale? Les voy a dar la documentación del código, ¿sí? Los comentarios aquí en los programas sirven para incluir aclaraciones en el código, ¿sale? Es bueno incluir comentarios que expliquen lo que hace el programa y sus características claves. Por ejemplo, el autor, la fecha, algoritmos utilizados, estructuras de datos, ¿sí? Y eso lo van a presentar ustedes, ¿sí? De diferente manera. Pueden ponerle cálculo de máximo común denominador, usando el algoritmo de Euclides, y el autor, quién hizo ese programita, ¿sale? Esos comentarios nunca han de limitarse, es decir, en lenguaje natural, lo que ya está escrito en el código jamás se utilizará para parafrasear el código, ¿sí? Entonces, vean que tenemos que trabajarlo. ¿Tenemos que utilizar sangrías? Sí. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el video, el programa utilizaba ciertas sangrías, ciertos espacios que van del lado izquierdo, ¿sí? Y nos dice que es conveniente utilizar las sangrías o separadores para delimitar el ámbito de las estructuras del control de unos programas. Y si se dieron cuenta, fue un programa que realizó este chico en varias líneas, ¿sí? Donde nos dice que esas líneas en blanco, ¿sí? Porque si recuerdan, fueron más o menos por ahí de 50 y tantas líneas o poco más de 50 líneas las que él utilizó para el programita de esas operaciones, ¿sí? Pero dejaba unas líneas en blanco que eran para delimitar o separar esos segmentos de código, ¿sí? Y hubo identificadores que pueden ser descriptivos. Por ejemplo, puede ser una X, puede ser una palomita, que pueden ser textos, ¿sí? Y también vamos a tener las declaraciones. Usualmente declararemos una única variable por línea. O sea, no podía meter él en una sola línea multiplicación, suma y resta. ¿O si lo hacían en Java, chicos? ¿Metían varias variables en una sola línea? No, siempre las teníamos que separar. Es exactamente lo mismo, hay que separar, ¿sí? Son reglas generales de programación, ¿sí? Hay que estarlas fraccionando, hay que estarlas dividiendo. Y nunca mezclaremos en una misma línea la declaración de variables que sean de distintos tipos. Esto es, que utilicen, por ejemplo, caracteres alfanuméricos o numéricos. No podemos mezclar ahí, tienen que ser totalmente independientes. Ahora, ¿qué es una constante? Se considera aquí que las literales de tipo numérico, ¿sí? Por ejemplo, le llamemos números mágicos, que es el medio del código por el cual va a trabajar. No, si son constantes, vamos a utilizar constantes como en el ejemplo que vimos acá, que utilizaba siempre el 5 más con el 2. Y las variables, bueno, pues es otro cantar, ¿sí? Y se prefiere la definición de constantes simbólicas mediante la directiva define, ¿sí? Que ya también se los puse por ahí en el chat. Ahora, ¿qué son las expresiones? Bueno, pues las expresiones son, nosotros aquí vamos a utilizar algunos símbolos para determinar esas expresiones.
y aunque las normas de los operadores vienen bien definidas en el lenguaje, no usaremos, bueno, más bien no abusaremos de ellas. Siempre resulta más fácil interpretar una expresión si ésta tiene los paréntesis apropiados. Además, estos eliminan cualquier tipo de ambigüedad en el programa. Y para eso pues vamos a utilizar, por ejemplo, los paréntesis. Y lo que son los espacios en blanco. Resulta más fácil leer una expresión con espacios que separan los distintos operadores y operandos involucrados en una expresión, ¿sí? Y para esto pues les voy a compartir la muestra. ¿Sí? Aquí está el uso de espacios en blanco. Vean acá. Aquí nosotros estamos marcando espacios en blanco, ¿sí? Porque nos va a diferenciar o vamos a poder identificar rápidamente esas operaciones. Ahora, las expresiones booleanas son aconsejables escribirlas como se dirían, así en voz alta, expresarlas. Bloque actual y lleva los signos de menor que, y para cerrar el símbolo de mayor que con el igual, ¿sale? Ahora nos habla aquí también de expresiones complejas. Es aconsejable dividirlas para su mejor legibilidad o entendimiento y claridad. Buscaremos la forma más simple de escribir una expresión, ¿sí? Aquí nos da el Kate, es igual al Kate, símbolos mayor que, bits, menos bits, y 3. Esto son los paréntesis, ¿sí? Eso es lo que nos está haciendo la diferenciación de una instrucción, ¿sale? Bien, vamos a ir checando. Por ahí creo Fer es la única que tenía Visual C++, me parece. ¿Mande? Si mal no recuerdo, la clase antepasada que checamos qué programas o qué utilerías tenían sus computadoras, tú tenías instalado Visual C++. Sí. Ok, los demás no tenían esas utilerías. ¿Quién sabe dónde está? Pero me acuerdo que sí estaba. Sí, acuérdense que nos metimos a panel de control y después nos fuimos a programas. Ok. ¿Sale? Los demás creo que no lo tienen. Bueno. Oh, No, estaríamos checando, yo les consigo en esta semana el programita, se los voy a enviar compactado a su correo para que lo puedan descompactar y lo puedan instalar en su computadora para empezar a trabajar ya con los ejercicios. ¿Sale? Sí. Eso es todo. Ya estaríamos entrando a la parte crítica de esta materia. No. No es cierto, Fer, no te espantes. No, ya tienen los conceptos, ya tienen la idea de lo que es un programa, cómo va a trabajar, cómo va a funcionar, y pues ya únicamente, ¿qué nos resta? El ir haciendo los ejercicios. Aquí la única desventaja que les comentaba, creo 2 sesiones atrás, es que a mí, por ejemplo, me gusta, y lo vieron en la semana TDO que trabajamos, bueno, en la hora TDO, con Corel, ¿no? Que por lo general me coloco atrás de ustedes para estar checando la sintaxis, estar checando lo... ¿Eh? Es decir, estar checando lo que va haciendo cada uno de ustedes y ver o corregir el error desde la parte de atrás, donde estoy ubicado para trabajar con ustedes. Aquí pues van a tener que estar compartiendo su pantalla para poderles decir, sí, no, corrígela acá, corrígela allá, porque si no, pues va a ser elaborar el programa
compilarlo para correrlo o ejecutarlo y ver el resultado, y puede ser que uno sí nos funcione, a otro no nos funcione, o que desde el proceso de la instalación de la paquetería pues vayamos a tener problemas, ¿no? Aquí quiero que todos pues vayamos teniendo lo mismo, lo vayamos ejecutando sin mayor problema, ¿sale? ¿Dudas, inquietudes, chicos? ¿Sugerencias, anécdotas? No. ¿Seguros? Bueno, voy a pasarles lista. Hoy no hubo participaciones, lo vamos a hacer en la siguiente semana. En los apuntes de la clase, de la cuarta clase, viene como tarea elaborar, o está una tarea que es elaborar la sinopsis de la película. Entonces aprovechen este fin de semana para poder verla, quien no la ha visto, o Fer, que no la ha terminado de ver, la pueda terminar de ver y ejecutar, realizar esa sinopsis. Sí. ¿Vale? Paso lista. Emma. Alan. Presente. Fer. Presente. Joshua. Presente. Póngale falta. No, al que le voy a poner falta es a Mau, nuevamente no está, ya me preocupa. Son 3 sesiones consecutivas, ¿vale? Chicos, les decía que para tener derecho a los parciales, deben de tener todas las tareas. Entonces ahorita harían la de la sinopsis para poderla entregar, porque el día 28 de mayo, o sea, esto es dentro de 8 días, tendríamos un primer parcial. Lean sus Ahora. notas. Sí, no, ahora no, el 28. Dentro de 8 días. No. No estoy lista. No, ¿cómo no? Listos están siempre. ¿Sale? No. Nada más denle un repaso a sus apuntes. Tienen las notas, chicos. Denle un repaso a sus apuntes. ¿Y si saco 5? Si sacas 5, híjole, habría que ponernos a leer más. Chale. Tienen todos los apuntes. Tienen los apuntes. Hoy por la tarde o mañana les subo esta clase para que la tengan completa. Y recuerden también que están los videos ahí en la plataforma. ¿Sale? Sí. Por ahí, si ven a Mau o tienen contacto con Mau, que por lo menos se manifieste, se presente, a ver qué podemos hacer con él. ¿Sale? Y pues con eso estaríamos llegando a la conclusión de la clase, chicos. Los dejo descansar 10 minutitos porque no, ya es la última, ¿verdad? Sí. No, entonces sí terminamos bien a las 2 de la tarde. No es cierto. No, descansen, sé que desde las 8 están trabajando. Y pues ya es un poquito pesado, ¿vale? Dice Fer que por ahí se atrasa el sonido. Hay algo complicadón, ¿no? ¿Sale? Sí, Pues bueno, chicos, cuídense y nos vemos Dios mediante el día martes. Sí, profe, cuídese. Igual. Adiós. Nos vemos. Bye. Pues,